Probando, Probando, probando probando, audio, probando, probando, probando. probando. You are currently the only person in this conference. Ok. Micrófono y cámara han sido probados. Voy a subir el material. El material está siendo subido en estos momentos. Aquí tenemos el material. Y voy a comenzar. 1, 2 y 3. Buenos días o buenas tardes, según el horario tenga este excelentísimo panel de profesionales que me observa en estos momentos. Mi nombre es Isiet Rodríguez Jorrín y aquí les presento mi cédula de identificación para que se compruebe que soy la persona quien les habla. Si se puede ver bien ahí, mi nombre, Isiet Jorrín, junto a mi foto. Bueno, en el día de hoy me corresponde el grandísimo honor de presentarles mi trabajo de fin de curso correspondiente al curso de formación de profesores de español como lengua extranjera, el cual lleva por título La literatura en el aula de L, diseño de una unidad didáctica basada en el enfoque por tareas para alumnos anglófonos de tercer año medio superior de nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y del plan curricular del Instituto Cervantes. Este trabajo ha sido avalado y dirigido por la excelentísima máster, la profesora Beatriz Suárez Rodríguez. Me gustaría comenzar la presentación con esta pregunta que es muy importante y de la cual se desprende toda la intención del trabajo. ¿Qué beneficio tiene hoy en día aprender una lengua extranjera? Yo diría que muchos, pero hay uno que en particular que me llama mucho la atención y es que nos permite enriquecer la vida. ¿Cómo así? Cuando uno aprende una lengua, no solamente uno aprende la lengua en conjunto de toda su unidad lingüística, sino que también la lengua nos presenta una función conectora. La lengua nos conecta con la comunidad, con la sociedad, con la cultura de un país, con los diferentes tipos de manifestaciones artísticas, que esto a su vez nos hace adquirir una diversidad cultural mundial, donde transitamos desde ser un aprendiente local a ser un conocedor de forma global. Y entrando en materia lingüística, aprender una lengua nos brinda la capacidad de poder expresarnos de forma comprensible. Y voy a estar haciendo énfasis en este término de comprensible porque hay que ponerle mucha atención a este término. Porque hoy en día tenemos algunos aprendientes que logran expresarse pero aún presentan ciertas irregularidades. Entonces, para nosotros, los profesores de L, poder enseñar la lengua y que los estudiantes la aprendan y la produzcan de forma comprensible, cómo es que indica el marco común europeo de referencia que nosotros, los profesores de L, debemos entonces de enseñar la lengua. Bajo los nuevos paradigmas, la lengua tiene que presentar un enfoque orientado a la acción, acción que contenga actividades docentes que impliquen comprensión, expresión, interacción y mediación en contextos de comunicación. Bajo el viejo paradigma, el enfoque consistía en que el estudiante aprendía mucha gramática o memorizaba listas enormes de vocabulario, pero aún así no sabía cómo producir la lengua, cómo comunicarse la lengua. Sabía mucho de la lengua, pero no sabía cómo comunicarla. Por eso el marco nos sugiere que este enfoque tiene que estar orientado sobre la acción, para que entonces el estudiante sepa qué y cómo hacer con la lengua. Para el desarrollo de este trabajo, el autor quien les habla se ha apoyado en el uso de la literatura. Y la pregunta que surge es, ¿por qué apostar personal y académicamente por el uso de la literatura en el aula de L? A razón personal, me da la posibilidad de poder desarrollar un carácter profesionalizador
donde puedo elevar la calidad de mi preparación profesional. Desde el punto de vista lingüístico, la literatura, aunque está diseñada para el lector nativo, es innegable reconocer que ésta presenta un gran input lingüístico donde la lengua se muestra en su estado sincrónico. Y de esta forma el estudiante puede aprender de todas las destrezas y de la forma en que se integran en las lecturas. Es, un, es, un, es una fuente de input bastante aprovechable para el estudiante. También el uso de textos literarios propicia la interacción, motivación y negociación de significado. Es muy importante saber cómo el profesor negocia significado, porque aunque tengamos una clase que pueda estar muy estructurada, que tenga todo su plan de clase bien estructurado, si no se negocia significado, creo que no se puede llegar a la intención de lo que es un aprendizaje significativo. Y en este caso la literatura, por ejemplo, en caso de que un estudiante no logre comprender el significado de una palabra, puede inferir el significado por, por la propia analogía de la palabra con el contexto en el cual se presenta. Ya después de esta presentación inicial, les doy a conocer entonces cuál es el problema de investigación y los objetivos. El problema de investigación es el diseño de una unidad didáctica para el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y del Plan Curricular del Instituto Cervantes, con tareas posibilitadoras y una tarea final atendiendo al enfoque por tareas. Más adelante yo les voy a ampliar estos términos de tareas posibilitadoras, tarea final y enfoque por tareas. El objetivo general sería diseñar una unidad didáctica a través del uso de la literatura basada en el enfoque por tareas para alumnos anglófonos de 16 y 17 años de edad, de nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y del Plan Curricular del Instituto Cervantes. Los objetivos específicos serían, número 1, partir de la literatura como uso de material didáctico de L de nivel B1 según los parámetros del marco europeo y del plan del Instituto Cervantes, basado también en el enfoque por tareas para alumnos anglófonos. Número 2. Crear una serie de tareas posibilitadoras cuya realización favorezca la resolución de la tarea final y generar actividades que fomenten la interculturalidad. Además de presentar estos objetivos específicos, también tenemos objetivos de aprendizaje, que serían conocer manifestaciones artístico-culturales en la lengua que se aprende, que no es más que la vinculación o la conexión del idioma con la cultura del país meta, de la lengua meta a la cual enseñamos. Puede ser cualquier tipo de lengua, no tiene que ser español necesariamente. Otro objetivo de aprendizaje sería desarrollar estrategias de comprensión textual, que en esta parte se le está dando paso a trabajar con las habilidades interpretativas de los estudiantes. También comprender el sentido general y cultural de los hablantes, además de producir y coproducir información con propósito comunicativo. Por eso decía que hay que enseñar la lengua y que el estudiante la aprenda de modo comprensible, para que entonces pueda tener un propósito comunicativo. En esta área no estamos hablando más que saber desarrollar las habilidades interpersonales, ya sean orales o escritas, entre los propios aprendientes. Después de esta breve introducción, vamos a darles a conocer cuáles son los principales fundamentos teóricos que se han tenido en cuenta para la elaboración de la propuesta. Primero, el primer fundamento teórico al cual les voy a explicar es el enfoque por tareas. ¿Qué es el enfoque por tarea? Y había dicho que desde el objetivo que luego daría una información más ampliada. Y ahora se las doy. El enfoque por tareas va a ser la columna vertebral teórica en la cual se va a basar la propuesta de la unidad didáctica. ¿Qué es el enfoque por tareas? Muchos lingüistas, autores, disímiles de profesionales han dado su opinión e ideas sobre este término. El enfoque por tareas no es más que un enfoque muy provechoso y muy efectivo que podemos hoy en día aprovechar en el aula. Consiste en la elaboración de una
pretarea en conjunto de tareas posibilitadoras que indican a una tarea final. Estas pretareas van a ser primeramente elaboradas en una etapa de presentación, donde el aprendiente debe de comprender textos redactados y describir reacciones. Luego de la pretarea, vamos a darle paso a las tareas posibilitadoras. ¿Qué son las tareas posibilitadoras? Es ese conjunto de tareas que va a estar secuenciada una detrás de la otra y van a estar concatenadas unas con otras y van a darle paso a la solución de la tarea final. Estas tareas posibilitadoras van a tener lugar en una etapa de práctica, donde la intención es comprender la descripción de acontecimientos en cartas personales, en email, en conversaciones. Depende de cómo el profesor intente darle solución a esta parte del plan teórico. Y luego la tarea final, donde el estudiante ya debe demostrar la integración de todas las destrezas que ha adquirido durante el proceso de las tareas posibilitadoras. Esta tarea final va a estar dada en una etapa de producción, donde ya el estudiante debe de saber narrar una historia o relato o ser capaz de dar a conocer la trama de un libro o película en dependencia de cuál sea el objetivo que el profesor se proponga. Ahora, para poder estructurar una unidad didáctica basada en esta columna vertebral teórica que es el enfoque por tarea, Staire y Sanon proponen un marco para el diseño de la unidad, el cual integra coherentemente los diferentes ejes del proceso educativo. Este proceso educativo va a estar dado por objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Estos objetivos, contenidos, metodología y evaluación van a estar desarrollados en estos 6 pasos que vemos en esta gráfica, que son los pasos que proponen Staire y Sanon. En este paso número 1 vamos a tener en cuenta la elección de tema del área de interés, que en este caso es el uso de los textos literarios. En el paso número 2 va a estar la especificación de los objetivos comunicativos, que no son más que todos aquellos sucesos de enseñanza en cada sesión de la unidad didáctica. Como paso número 3 vamos a tener la programación de las tareas finales, que tienen que demostrar la consecución de los objetivos propuestos. Como paso número 4 vamos a tener la especificación de componentes temáticos y lingüísticos, que estos incluyen todo tipo de contenido de carácter funcional, léxico, gramatical y sociocultural. Como paso número 5 vamos a tener la planificación del proceso, que sería la secuenciación de pasos a seguir a través de la tarea posibilitadora. Tenemos que asegurarnos que estas tareas posibilitadoras, como ya dije anteriormente, estén muy concatenadas entre sí y que la destreza que una tarea propone tiene que ser dar lugar al desarrollo de la próxima destreza e integrarla a través de todas las tareas posibilitadoras. Como paso número 6 y por último paso, tenemos la evaluación incorporada como parte del proceso de aprendizaje. En esta etapa, los estudiantes van a autoevaluarse y a coevaluarse aplicando criterios cualitativos o cuantitativos basados en rúbricas que el profesor les va a tener listos a los estudiantes. Ahora, luego de este entramado teórico, también va a existir un entramado metodológico con el cual va a contar la elaboración de la propuesta de la unidad didáctica. Este entramado metodológico va a depender de 2 enfoques principales: un enfoque literario y un enfoque pedagógico. El enfoque literario en la L1 enriquece el perfil literario del estudiante, y también en la clase de L es basado en el lenguaje y exige de competencia lingüística para su ejecución. Ya que vamos a estar trabajando con el componente de la literatura, pues es inminente que hay que trabajar con este enfoque literario. Ahora, como enfoque pedagógico, vamos a tener al aprendizaje colaborativo, que propone un ambiente de colaboración muy efectivo, ya que es en la colaboración donde surge el conocimiento, donde surge la interacción e intercambio de información que las personas del grupo entrecruzan entre sí, se intercambian entre sí, y esto da lugar al conocimiento. Entonces, bajo estos 2 enfoques metodológicos es que también la
la elaboración de la propuesta didáctica también va a apoyarse. También tenemos un modelo que describe cuál fue el proceso creativo que se tuvo en cuenta a la hora de elaborar la unidad didáctica. Wallace, tomando como referencia el concepto de Poincaré, define su modelo de proceso creativo basado en 4 etapas. Una etapa de preparación, incubación, iluminación y verificación. En la etapa de preparación consiste en percibir y analizar la situación. Esta etapa, el profesor va a recopilar toda la información teórica y práctica que le hace falta para llegar a la elaboración de la unidad. En la etapa de incubación se trata de la interiorización del problema. Aquí el profesor va a delimitar el tema seleccionando cuáles son aquellos objetivos de aprendizaje que debe incluir, que fueron los que ya yo planteé en diapositivas anteriores. En la etapa de iluminación se trata de una fase de júbilo y entusiasmo. Acá el profesor va a tomar todo el ámbito histórico, cultural y social que va a estar integrado a las destrezas que el estudiante debe llegar a alcanzar, que no es más que todo aquel proceso ligado a la literatura. Y en una etapa de verificación vamos a tener ya la fase final del proceso, donde se pone en acción la idea para cumplir su objetivo. Aquí el profesor puede establecer un antes y un después de la tarea final para ver si los objetivos propuestos fueron cumplidos o no, dónde hubo mayor éxito, cuáles fueron aquellos elementos donde todavía el estudiante debe hacer mayor esfuerzo. Pues esta etapa de verificación sirve exactamente para esta parte del proceso. También la unidad didáctica va a contar con diferentes tipos de materiales y diferentes tipos de actividades. Los materiales que va a contar la unidad didáctica, ya que se trabaja con literatura, pues va a contar con materiales literarios auténticos. ¿Por qué con materiales literarios auténticos? Porque estos no son creados específicamente para fines didácticos, pero sí deben ser didácticamente funcionales. Muestran a los alumnos una lengua en su estado sincrónico, como ya había mencionado anteriormente. Dentro de la tipología de actividades vamos a tener actividades de iniciación, de desarrollo, de consolidación, de refuerzo y de ampliación. Las actividades de iniciación son de corta duración y pueden alcanzar varios objetivos, pero se recomienda que no se adopten, que solamente se adopten 2 o 3 objetivos solamente para darle inicio a la actividad. Estas actividades de iniciación casi siempre son las pretareas. Las actividades de desarrollo son las que van a estar desarrolladas a lo largo de todo el tema, o sea, a lo largo de toda la unidad didáctica. Las actividades de consolidación van a servir para poder consolidar los conocimientos adquiridos. Las actividades de refuerzo, y esta es una de las más importantes, las actividades de refuerzo son las que van a ayudar al estudiante a alcanzar aquellas destrezas que aún en esta etapa el estudiante no logra alcanzar. Quiero especificar que estas actividades de refuerzo no son obligatorias incluirlas. Es en dependencia. El profesor debe mantener un seguimiento constante para saber qué estudiante debe de realizar este tipo de actividades. Y las actividades de ampliación son las que permiten profundizar en el conocimiento. Luego de haber explicado esta parte del proceso creativo, pues entonces la unidad didáctica nos va a quedar representada de la siguiente manera. Va a tener nombres de apartados. Estos apartados el profesor los puede denominar de la manera que mejor lo estime conveniente. Yo creé 3 secciones principales donde se denominan hágalo usted solo, trabajemos juntos, descubre lo que sabes hacer. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que saber qué es lo que hace a cada momento y cómo lo hace. Por ejemplo, en la sección hágalo usted solo, el estudiante no recibe ayuda de ningún tipo, ni del profesor ni de un compañero. Ya en la sección trabajemos juntos, ahí el estudiante entonces puede recibir un poco de retroalimentación, y es aquí donde le va a dar paso a la colaboración mediante la interacción. Y en la última fase, descubre lo que sabes hacer. El estudiante, esta parte es un reto al estudiante, porque ya después de haber colaborado, ya después de haber trabajado él solo, ahora él tiene que proponerse
descubrirse a sí mismo. Estas sesiones van a ser repetidas en 5 sesiones que cada sesión va a tener 6 actividades. Ahora, el resto de la unidad didáctica nos queda representado de la siguiente manera. Va a estar compuesta de un diseño metodológico, de un nivel de referencia, temporalización. Vamos a tener los objetivos propuestos de la unidad. Vamos a tener cuáles son las destrezas que se van a trabajar, los contenidos, tanto léxico, gramatical, funcional, y también vamos a tener los enfoques, tanto didáctico como pedagógico, que son los que le dan la parte metodológico, procedimiento. Y luego vamos a tener los materiales y luego de los materiales vamos a tener la evaluación, luego la secuenciación y por último vamos a tener la tarea final. Así va a quedar representada la unidad didáctica. En la copia de mi trabajo de tesis, ahí presento una información más ampliada y ahí sido ya un ejemplo de cómo queda estructurada la unidad con los objetivos que ya deben ser tratados, además de los contenidos que va a presentar cada actividad. Ahí presento una información mucho más ampliada. La unidad didáctica también va a contar con criterios de evaluación y criterios de calificación. Estos criterios de evaluación van a estar basados en reportes orales, informes escritos y elaboración de proyectos y tareas que a su vez van a cubrir las destrezas receptivas, como son la comprensión de textos escritos y textos orales, y las destrezas productivas, que son la expresión de textos escritos y expresión e interacción oral. Los criterios de calificación, esto el docente los puede diseñar del modo en que lo entienda posible. En mi caso, yo diseñé 4 aspectos para basar mis criterios de calificación, como son las actividades realizadas durante la unidad didáctica, la cual van a tener un 40% sobre el peso de la nota final, la actitud y cooperación con los compañeros, la cual tiene un 20%, la tarea final va a tener un 35% y la autoevaluación va a tener un 5% sobre el peso de la nota final. Todos estos aspectos sumados indican un 100% de la evaluación. También la evaluación va a ser dada de forma cuantitativa. En el proyecto de tesis amplío más la información de cómo funciona la parte de la evaluación cuantitativa a los estándares americanos, ya que me correspondió hacer la tesis en los Estados Unidos. A modo de conclusión, quiero especificar que no solamente la opinión del autor quien les habla ha estado en cuenta en esta parte, sino que también el personal administrativo, el cual tuvo la oportunidad de observar mi clase y después hacer una post-observación, llegamos a la conclusión, luego de una discusión y luego de una buena retroalimentación, que el nivel de desarrollo de las destrezas de cada actividad están en consecución con los objetivos planteados, en consecución con el nivel de referencia de la lengua, que en este caso es un nivel de B1, acorde con el marco común europeo de referencia. El nivel de participación y el nivel de asimilación fueron mucho mejores que antes. Por ejemplo, el nivel de participación fue gracias a la colaboración dada por el aprendizaje colaborativo. Y el nivel de asimilación dio la oportunidad a los estudiantes de aprender más debido a la forma en que las propias actividades fueron concebidas. Resulta que anterior a la propuesta, la parte de asimilación era muy básica. Los estudiantes respondían a preguntas cuyas respuestas casi que eran demasiado obvias. Y también el reordenamiento de los contenidos planificados también fue un punto observado. Sobre este punto se llegó a la conclusión de que a medida que se tienen diferentes estudiantes por diferentes cursos escolares, hay que ir renovando, reciclando o remodelando la unidad didáctica, porque cada estudiante, cada factor de aprendizaje de un estudiante funciona diferente en comparación con otro estudiante. También el diseño por secciones de la unidad didáctica fue un factor que permitió al estudiante establecerse su propio reto, como había dicho anteriormente. Al transitar por las diferentes secciones, trabajemos juntos, hágalo usted solo, descubre lo que sabes hacer. Eso le permitió al estudiante
autoevaluarse y también proponerse metas. Creo que para darle cumplimiento, perdón, creo que en lo que corresponde a los objetivos generales y específicos, creo que se cumplieron. Los objetivos generales están acorde con los objetivos del marco, están acorde con el sistema de educación también que establece acá en los estándares americanos y acorde con los niveles de referencia de la lengua, los objetivos fueron bien desarrollados. Cada estudiante supo desarrollar las actividades y el estudiante también alcanzó un nivel de producción lingüística mucho mayor comparado con antes de la propuesta. Creo que si hablamos de la vigencia y continuidad de este trabajo, creo que la vigencia, creo que es un trabajo que se mantiene vigente porque el enfoque por tareas y las elaboraciones de unidades didácticas son temas muy actuales y recomiendo a cada profesor que cuando se vaya a dar a la tarea de realizar un plan de clases que eh, doy a la recomendación de que incluya estos aspectos porque la efectividad del enfoque por tarea y la efectividad de una unidad didáctica creo que conducen al éxito de lo que es aprender hoy en día una lengua extranjera. Como continuidad, este trabajo deja puertas abiertas para en un futuro, por ejemplo, desarrollar un análisis de los materiales o diseño de materiales o simplemente puede también conducir a lo que sería el diseño curricular de un curso escolar entero. Aspectos por mejorar. Uno de los aspectos por mejorar es aumentar el nivel de sesión de clase, ya que solamente en el programa tenemos 2 sesiones a la semana. Otro aspecto también por mejorar sería reducir el número de estudiantes por aula. Tenemos aulas todavía donde tenemos 25, 30 o 35 estudiantes y a veces se vuelve un poco difícil llegar a llegar a que el estudiante, a que cada estudiante pueda desarrollar exitosamente todas las destrezas y tengan un aprendizaje significativo. Creo que también como autoevaluación crítica y reflexiva, quiero decir que el desarrollo de este trabajo me ha permitido a mí también incrementar mi conocimiento lingüístico, incrementar mi conocimiento metodológico y también teórico. Creo que este trabajo de tesis me ha sido muy efectivo. Antes de cursar la maestría, yo solamente cuando hacía la planificación de clases lo hacía de forma muy básica y creo que también caía en lo que era parte del viejo paradigma. Caía en planificar clases donde respondían a intereses de gramática, a intereses de vocabulario. Ya con el desarrollo de este trabajo y después de haber cursado la maestría en lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera, creo que me siento mucho mejor preparado, me siento más activo y me siento todavía más comprometido con enseñar la lengua a nivel global. Me resta por decirle gracias Funiver, gracias Un Atlántico por la oportunidad que me han brindado. Muchas gracias.